Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar que tenemos preparado para hoy, titulado Análisis de la cartera y posicionamiento para el 2020. Hoy contamos con Alejandro Estebaranz, asesor del fondo True Value, en el que pues nos va a comentar un poco, hará repaso de la evolución durante todo el año pasado, 2019, y comentará un poco las principales novedades en la cartera, además de que vamos a aprovechar para, a raíz de la última carta trimestral que nos publicó también en Rankia, hacerle una serie de preguntas acerca de pues, la parte de carteras, ¿no? Ahora nos comentarás, Alejandro, y de la parte del nuevo fondo. Sin más, bueno, yo soy Samuel Izquierdo, responsable del área de fondos de inversión y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Todas las preguntas que tengáis, pues las podéis ir planteando durante el webinar y al finalizar daremos respuesta a la que nos dé tiempo. Y bueno, sin más, Alejandro, todo tuyo. Hola Samuel, pues bueno, encantado de estar aquí un trimestre más y como siempre dar las gracias a Rankia por el tremendo apoyo que nos ha dado, sobre todo desde el primer día de True Value. Y como siempre digo a los inversores, porque estamos aquí, hemos cumplido ya 6 años y al final empezó True Value siendo un proyecto muy pequeñito, pero al final con el apoyo de pequeños inversores, porque al final el 90% de True Value son pequeños inversores que han creído desde el primer día en el proyecto, pues gracias a ellos pues hemos estado aquí. Como bien decía Samuel, vamos a explicar dos de los principales proyectos que queremos hacer en True Value. El primero era el siguiente fondo que íbamos a lanzar, que era el True Value Small Caps, y luego el tema del asesoramiento o la gestión de carteras. Y esos dos proyectos pues van un poco en línea con lo que decimos siempre, que tratamos de escuchar lo que quieren los inversores y tratar de crearlo para ellos. Y con esta nueva herramienta que tenemos, que es la gestora, pues creemos que vamos a poder satisfacer muchas de esas peticiones. ¿De acuerdo? Entonces ahora explicaremos brevemente y luego seguro que en la sección de preguntas, pues sentiros libres de preguntar todo lo que queráis. Estoy seguro que ya nos conocéis los objetivos, la estrategia del fondo, obtener rendimiento de doble dígito con baja volatilidad, invertir en buenas compañías, resistentes a las crisis, buen equipo directivo y que estén baratas. Estos son los resultados de estos 6 años. En 5 de estos 6 años hemos logrado el objetivo de doble dígito. El 2018 ya explicamos que fue especialmente negativo. Cometimos algunos fallos en la gestión, pero también las small caps pues, no lo van a hacer bien todos los años y algún año pues, se verán penalizadas. Igual que comentábamos en la carta anual que publicamos, lo que queremos explicar siempre a los partícipes es que la volatilidad es parte de la bolsa y cuando uno invierta en un fondo o en acciones individuales o en un ETF, lo que sea, lo tiene que comprender y tiene que jugar a su favor y especialmente en un fondo value, porque si ya de por sí en condiciones normales de mercado compramos acciones que están baratas, cuando hay una corrección de más del 10% hasta el 20% en el mercado, esas compañías pasan a estar muy baratas y es cuando más seguro está uno, porque al final el margen de seguridad, el famoso concepto que popularizó Benjamin Graham, Warren Buffett, pues es cuando ese margen de seguridad es mayor. Y ahí es cuando, si uno tiene liquidez, puede aprovecharlo para comprar más o puede simplemente mantener su posición si no dispone de esa liquidez para aumentar. Pero al final muchos de los inversores tienden a hacer lo opuesto, que es asustarse, ponerse en liquidez, es cuando más mensajes de pánico nos llegan. Y nosotros en el fondo estábamos haciendo lo opuesto, estábamos invirtiendo toda la liquidez que teníamos y algunas empresas habían bajado poco, las vendíamos para tratar de comprar las que eran mejores oportunidades. Y al final, el partícipe que estará en True Value, si se ha unido hace un año, 2 años o si ha llegado en este 2019, tratamos de ser muy sinceros con la gente. O sea, es decir, si no tenéis un horizonte inversor a 5 años, pues es mejor quizás no buscar un producto de renta variable o algo como True Value. Y estamos seguros que en los próximos 6 años de True Value, como decíamos en la carta anual, va a haber 3 o más correcciones del 10%, tal y como ha sucedido en estos años. Hubo una en el cuarto trimestre de 2004. En ese entonces el fondo era poco conocido, apenas gestionábamos 4 millones de euros, creo recordar, y el valor liquidativo cayó de 11 y pico que estaba a 10 euros. ¿Qué sucedió prácticamente un año y algo más tarde? Pues que había subido un 30%. De nuevo, un buen momento de compra. En el primer trimestre de 2016, lo mismo. Hubo una corrección donde el valor liquidativo pasó de esos 13 euros que estaba alrededor de 10 euros y algo, 11 euros. En los 2 años posteriores, el valor liquidativo subió un 50%.
En la última corrección de 2018 lo mismo. El fondo cayó algo más de un 20%, de 27 a 13 y algo, que llegó a estar. Y de nuevo, en un año, ha vuelto a recuperar el nivel previo de esos 17 euros por acción. Y al final todo esto tiene sentido. Puede que en el futuro haya una caída superior, incluso, pues será mejor oportunidad, porque si al final hemos comprado empresas, hemos hecho nuestro trabajo de investigación previa y demás, hemos comprado empresas que no tienen deuda, que están bien dirigidas, que tienen cierta ventaja competitiva, pues al final es normal que cuando están tan baratas, pues lo hagan bien. El primer proyecto que os queríamos comentar es el True Value Small Caps, que ya llevamos un tiempo hablando acerca de ello. Y este fondo nace por la petición que nos hacían los partícipes de, oye, queremos que estéis mucho más enfocados en small caps. Oye, habéis tenido bastante éxito invirtiendo en ciertas small caps, aunque también lo hemos hecho bien en True Value con empresas grandes, pero en contra de la creencia generalizada que hay, en True Value hicimos un estudio histórico en el año, por ejemplo, 2015, que gestionábamos alrededor de 10 millones de euros. El porcentaje invertido en empresas de menos de 1.000 millones era un 35% del fondo. Solo que a lo mejor el fondo se popularizó por inversiones como en CRH Medical, MG Coutier, las famosas Humanis, y da la sensación de que al final todo el rendimiento de True Value viene por 3 o 4 small caps, pero no es así. Más o menos, si hemos hecho ese estudio, es mitad y mitad. Ha habido grandes compañías, pero también ha habido pequeñas. Pero sí que es cierto que pensamos que se puede aprovechar ese segmento del mercado con el instrumento adecuado. ¿Y por qué necesitamos el instrumento adecuado? Porque mucha gente diría, pues bueno, True Value tiene ya 120 millones bajo gestión, se puede considerar un fondo mediano o pequeño. La realidad es que cuando creamos o cuando se lanzó el fondo inicial de True Value, en el folleto no se contemplaba específicamente estar invertido únicamente en small caps y encima con una liquidez más baja de la habitual. Entonces, ya habéis visto las noticias que ha habido últimamente, la CNMV cada vez pone más presión sobre los fondos, sobre las medidas de liquidez y la recomendación que hace CNMV es decir, oye, pues mira, si quieres tener este fondo de small caps o micro caps, donde la liquidez va a ser muy baja, has de tener comisión de salida y has de especificarlo claramente en los folletos para que el partícipe que quiera entrar a ese fondo sepa en lo que está invirtiendo. Y queremos dejar claro que no es un fondo para toda clase de personas. Va a ser un fondo con un objetivo de rentabilidad superior al True Value actual, pero también seguramente va a ser más volátil, eso es una desventaja para mucha gente, y también va a estar descorrelacionado del mercado. Cuando uno invierte en estas microcaps, puede darse el caso de que el SP suba un 20% y el fondo esté plano. O viceversa, también puede suceder. Y eso también es una ventaja. Nosotros hemos monitorizado o traqueado muchas de estas microcaps y hay veces que el mercado corrige también un 15, un 20 y a lo mejor solo bajaría de media esa cartera un 5 o un 10%, ¿vale? Entonces, otra petición era que estuviese más limitado el activo bajo gestión, entonces por eso hemos establecido esos 80 millones y también reducir las comisiones. Ahora, con esta nueva herramienta, como decíamos antes, cuando uno es asesor o veis fondos por compartimentos, yo entiendo a la gente que está comenzando y los costes son altos, pero ahora ya al tener una gestora, el poder de negociación con proveedores, la reducción de costes, pues es mayor. Entonces, nuestra idea es poco a poco en el futuro ir transmitiendo ese ahorro de costes a los inversores. Entonces, por eso hemos establecido una comisión fija del 1,35. Podéis ver fondos similares de small caps limitados en patrimonio y vais a ver que la comisión de gestión normalmente es un 20 o un 30% superior. Fondos de gestión activa en España, ya conocéis, los más habituales suelen cobrar entre el 1,75 y el 2%, entonces creemos que es un avance positivo. Y como os decía antes, en el futuro esperamos tener también nuevos productos con comisiones más ajustadas, porque creemos que se puede hacer si uno empieza una gestora desde el día 1 con esa filosofía de costes ajustados. Esperamos que el fondo esté disponible en unos 30 días desde la emisión de esta presentación o desde que publicamos la carta anual. Eso equivale a marzo. Si es en la primera semana, mejor que si es en la última, pero los plazos exactos no dependen de nosotros y es más de cómo avance todo el proceso regulatorio. Será contratable en Renta 4 y con las plataformas que trabaje la gestora. Para esta reducción de costes que hemos comentado antes, pues las condiciones cambian con algunos de los comercializadores.
Entonces, el fondo estará disponible, pero depende de la actitud que tenga el comercializador al querer ofrecerte. Pero en Renta 4, que es la opción que recomendamos a todo el mundo, va a seguir siendo igual que hasta ahora con el True Value actual. Podéis ir a una oficina, tomaros un café con el señor de la oficina y estoy encantado, o estoy seguro de que os tendrá encantado, y también mediante la plataforma online pues podéis hacer esas suscripciones. Recordaros también que habrá una clase fundadora para las personas que quieran apoyar el proyecto desde el inicio. Los primeros 10 millones que entren al fondo van a estar con una comisión permanente para siempre del 0,75%. Esa clase, una vez se complete los primeros 10 millones del fondo, se cerrará y a partir de ahí será el 1,35. Mucha gente también del True Value actual nos comenta de decir, ojalá yo hubiera podido invertir cuando el fondo empezó en 10 euros al principio, joder, sí que era una buena oportunidad, gestionabais poco dinero y demás, pues esta es como la segunda oportunidad. Oye, puedes invertir en un fondo que va a empezar en small caps, enfocado, donde creemos que tenemos un círculo de competencia ya probado con todos estos años, pues es una buena oportunidad de empezar desde el día 1 y beneficiarte de ese futuro rendimiento. ¿Por qué surge un fondo pequeño ahora? Esta fue una gráfica que vi hace unos meses y que me marcó mucho y me confirmó un poco el sentimiento que yo tenía de observar el mercado. Esta gráfica lo que muestra es el PER de las empresas microcaps de Estados Unidos. Esto es el R micro, es el Russell Microcaps, que viene a ser empresas de alrededor de menos de 1.000 millones de capitalización. Entonces, podemos ver cómo desde 2017 ha habido un derating o una descompresión de múltiplos muy importante. Ha pasado de estar cotizando estas empresas que hay que remarcar que están filtrados por las que tienen beneficios positivos. O sea, estamos excluyendo todas las que pierden dinero y al final, pues, cuando hacemos value, compramos empresas que generan beneficios. Por eso, si uno filtra, el índice de las que son value, de las que producen beneficios, está mucho más barata de lo que parece en la superficie. Porque al final, cuando mezclamos en el índice Russell o en el microcaps del Russell, empresas que ganan dinero con otras que no ganan, lo que hace es que el índice parezca más caro de lo que realmente está. Pero si uno decide invertir solamente en las que están baratas, fijaros a qué niveles han ido las valoraciones, a un PER 8 de media. Es que hace nada, hace 2 años también coincidió cuando, por ejemplo, True Value estaba en máximos. Esas mismas empresas te las vendía el mercado, la gente estaba dispuesta a pagar un PER de 19, de hasta 20 veces. Fijaros la descompresión de múltiplo que ha habido, que está a niveles tipo del 2008. Hay varios factores que explican esto, pero el flujo de dinero que ha habido hacia grandes empresas es muy importante. La gente ahora se ha establecido en la mente que va a haber una recesión inminente, entonces la gente asocia small caps a riesgo y las venden automáticamente. Y unido a que son empresas que tienen baja liquidez, pues esos movimientos se aceleran mucho. Esta otra gráfica también nos parece curiosa. Es la valoración relativa de empresas grandes contra empresas pequeñas. Lo normal es que las empresas pequeñas o muy pequeñas coticen con un descuento del 10% respecto a la valoración de grandes compañías, principalmente por la liquidez o porque suele haber un grupo de control o una familia. El mercado le aplica un descuento a eso, nosotros creemos que es positivo, pero este descuento en la actualidad no es del 90, es prácticamente del 50%. O sea, vosotros veis índices como el Standard & Poor's que están a 18, 19 veces beneficios esperados del 2020, pero en este índice de empresas de menos de 1.000 millones, ese descuento puede estar cotizando, pues lo que veíamos antes, con un 50% de descuento respecto a eso, que equivale a PER 8, PER 9. Y esta situación para Europa es parecida. En el nuevo fondo, en True Value Small Caps, vamos a invertir más o menos en las mismas regiones que en el True Value actual, pero en empresas diferentes, ¿vale? Vamos a tratar de que no haya mucho solapamiento de cartera. Entonces, las regiones habituales en las que solemos invertir suele ser Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido y algo de Asia. En Europa, que es otra de las principales regiones, también observamos lo mismo. El año pasado, en el índice de Small Caps de Francia, las empresas que estaban más caras fueron las que mejor lo hicieron. Las que estaban más baratas
fueron el peor grupo de acciones que peor lo hicieron. Las que estaban, vi un estudio hace poco, no os lo he podido traer aquí porque era privado, no se puede publicar, pero era de PER 10 hacia abajo, habían tenido un rendimiento como del 8 o el 9% al año. Pero si cotizabas a PER 20 o más, el rendimiento había sido del 20% o más, cuando eso que históricamente no suele darse el caso. Pues esa misma dinámica lleva sucediendo prácticamente los últimos 2 años y medio. Y es lo que ha creado al final esta caída o este descuento de las pequeñas compañías. Es lo mismo que os confirmaba con el gráfico anterior. Esto mismo ya sucedió. Podéis ver aquí otro nivel del 2001, 2002, que era la época pues un poco parecida a la actual, donde la bolsa era muy popular, la gente quería comprar las acciones que estaban de moda, las más grandes, y era donde fluía todo el dinero. Entonces, tú a la gente le hablabas de alguna empresa pequeña y te decían, ah, no, eso es un chicharro. O le comentas, le intentas explicar una empresa como Precia o Away y te dicen, no, no, yo quiero comprar mis Tesla o mis Netflix o la acción que sea que esté de moda. ¿Vale? Entonces, como os decía antes, a diferencia de Truvalue actual, que ese porcentaje de empresas de menos de 1.000 millones pues representaba entre el 30 y el 40%, la idea es que en este nuevo fondo, pues al menos de la parte que esté invertido, pues sea la mayor parte del fondo. Ya os hemos comentado aquí el tema regulador y por qué para este proyecto preferimos crear un fondo nuevo. El plazo de inversión recomendado es de 5 años o superior. Lo que os comentaba antes, tiene una comisión de reembolso del 3% durante los 3 años de inversión en el fondo. Por eso yo recomiendo que a la gente que quiera invertir sea consciente y sepa de esa comisión. Es una comisión, recordamos, que no la cobra la gestora, sino que se revierte al resto de partícipes para que si un partícipe invierte a un año y decide irse y por esa salida de capital pues perjudica al resto, pues por lo menos que el resto de personas se vean beneficiados de ese 3% adicional. El objetivo, como decíamos antes, es de un rendimiento superior a True Value. Si en True Value tenemos doble dígito, que es tratar de hacer más de un 10% al año, pues el objetivo de este fondo debería ser hacer mayor rendimiento. Con una cartera más concentrada y también, como os decía antes, con poco solapamiento de ideas como True Value. Por ejemplo, ahora ha bajado mucho, yo que sé, en True Value Humanis, pero es una acción increíblemente ilíquida. No sé si intercambia al día como 20.000 o 30.000 euros. Nos gustaría aumentar en True Value, pero por lo que os digo, las medidas de liquidez, el regulador y tal, pues se empieza a poner nervioso porque no está diseñado en el folleto True Value para eso. Entonces, en este nuevo vehículo sí que podemos hacer eso. Mucha gente olvida también que la ventaja de un fondo muy pequeño o más pequeño, esperamos que True Value Small Caps cuando empiece desde luego que no va a tener 80 millones. O sea, nuestra idea es que a lo mejor que se complete las clases iniciales y bueno, que ir creciendo orgánicamente. Y si más gente le quiere sumar al proyecto, pues estupendo, pero no tenemos prisa por conseguir el capital. Una de las ventajas de los fondos pequeños no es tan... Una de ellas es poder invertir en empresas pequeñas, pero otra es la agilidad que nos da para optimizar los pesos en cartera de las compañías. Y como decíamos antes, es un fondo más volátil que True Value, o esa es la expectativa que yo tengo. Hay veces que puede que se dé incluso lo opuesto. Gracias al efecto de la indexación y demás, es curioso. O sea, yo no creo que haya una burbuja, como mucha gente dice, la indexación, pero sí que produce efectos curiosos y es que ahora las small caps, si uno las observa, son menos volátiles que las empresas grandes, cuando en el pasado era al revés. Las empresas pequeñas eran más rentables y por eso tendían a ser más volátiles. Al final es la teoría que todos habéis escuchado de a más rendimiento, más volatilidad. Pues ahora resulta que es el caso opuesto, que por este constante ir y venir de capital en empresas grandes, y es donde todo el mundo está entrando, saliendo, el dinero caliente que se llama, pues de nuestra observación hemos deducido, y además uno mira el comportamiento de muchas empresas, que son más volátiles. Pero bueno, de entrada lo que podríamos presuponer es que debería ser más volátil que el True Value original. Mucha gente también nos ha preguntado qué balanceo de pesos recomendamos entre el True Value normal y el Small Caps. Es un fondo de nicho de mercado para casi, como solemos decir, entusiastas de la bolsa que entiendan muy bien lo que es el value, que les gusten las small caps. Entonces, a lo mejor
un peso del 80-20 sería correcto. Tanto José Luis como yo vamos a invertir, obviamente, en el nuevo fondo y esperamos que más o menos sea en esa proporción. Pero esto ya es decisión de cada uno. Y el segundo proyecto que teníamos en mente era la gestión de carteras y el asesoramiento individualizado. ¿Por qué pensamos que podemos aportar valor? En primer lugar, el tema del binomio que tenemos en Truvalio de gestión de autor unido a asesoramiento creemos que aporta valor, porque hay lugares en los que solo se hace gestión de fondos y otros lugares que se hace solamente asesoramiento. Entonces, creemos que ya de entrada, esa gestión, cuando tú dentro de tu propia empresa tienes experiencia en evaluar compañías, pues vas a estar bastante más cualificado para evaluar un fondo, si es bueno para un cliente o no, que alguien que no ha sido gestor. Y también vas a estar más vas a estar más cualificado para evaluar y explicar la cartera de un cliente. Pretendemos también tener unos costes competitivos, como hemos dicho antes, con ese modelo de costes contenidos. Queremos que sean soluciones personalizadas. Hay mucha gente que tiene a lo mejor patrimonios de 200.000, 500.000, 1.000.000, que para la banca privada tradicional no son importantes o no les tratan de la misma forma que les podrían tratar en un sitio como Truvalue. Perdón. Entonces, en una banca privada, tú a lo mejor vas con tus 500.000, 1.000.000 y quieres asesoramiento, quizás te pongan una persona junior o sin mucha experiencia y estás pagando un servicio premium por un asesoramiento más bien en la media. Entonces, creemos que se puede dar un asesoramiento de bastante buena calidad en ese segmento medio del mercado. Y otra característica importante que queremos incluir es que sea un asesoramiento integral. Normalmente cuando tú vas a una empresa de asesoramiento, pues te hacen simplemente el asesoramiento financiero, que son las inversiones pues, de renta variable, de renta fija y demás. Pero eso queremos que incluya además el asesoramiento patrimonial de los clientes, ya sea financiero, empresarial, inmobiliario. Y muy importante, y en este punto José Luis cuenta con mucha experiencia de haber hecho esta labor a grandes patrimonios durante muchos años, soluciones fiscales, porque al final, como se suele decir, un euro ahorrado es un euro ganado. Al final es el beneficio más fácil que se puede obtener y existen formas de optimización fiscal, siempre obviamente dentro de la legalidad, pero que muchos clientes desconocen y que pensamos que se puede incluir en todo ese paquete de asesoramiento a un coste igual o inferior que el que está ofreciendo ahora la banca tradicional y que incluya una serie de cosas o de valor añadido. Y también queremos contar con una red de colaboradores externos, de tal forma que bajo el paraguas de Truvalue tú puedas tener tu propio ecosistema de clientes asesorados y demás, pero siempre bajo el paraguas y la licencia legal y todo el soporte y apoyo y conocimiento de Truvalue. Entonces, si hay gente que quiere unirse al proyecto y que dice, pues a mí me gustaría, tengo la cualificación necesaria, recordad que para asesorar en España tenéis que tener alguno de los títulos o certificaciones que están publicados en la página del CMV. El más popular es el EFPA, en alguno de sus niveles y ese es el único requisito legal, por así decirlo. Obviamente, luego pues evaluaríamos candidato por candidato, pero si alguien pues quiere colaborar y dice, pues yo conozco personas que me preguntan, que quieren asesoramiento y que no están asesorados en la actualidad, pues oye, es una buena forma de empezar su propio proyecto bajo el paraguas de Truvalue. Entonces, si os interesa y demás, podéis escribir, es info@truvalue.es y ahí os irán ayudando. ¿Por qué también nos gusta el tema del asesoramiento, la gestión de las carteras? Porque desde el inicio, Truvalue nació con la vocación de hacer finanzas de una forma diferente. Y eso no solo involucra a los fondos de inversión, que es una parte importante, de hecho ahora es pues, el 100% de Truvalue, pero al final todo el tema de la educación financiera,
pues labores como las que hago yo en mis ratos libres, de enseñar finanzas en YouTube. José Luis hace bastantes labores de formación, de divulgación, de finanzas, de asesoramiento patrimonial. Pues creemos que al final pues eso va a ayudar a las personas a mejorar. Pensamos que se puede mejorar después de haber observado el mercado durante 5 años. Hay mucho espacio de mejora. O sea, nos hemos topado con casos surrealistas de banca privada, de gente que tiene patrimonios altos y que a lo mejor estaban pagando asesoramiento por tener un fondo en cartera. Hemos visto auténticos atropellos en banca privada. Hemos visto casos de personas jubiladas que tenían fondos de inversión y que alguien de banca privada les convenció para suscribir de inicio un plan de pensiones estando jubilado. ¿Qué pasa? Que de esa forma el cliente, si sacase el dinero, es prácticamente imposible y quedaría ligado a ese servicio de asesoramiento por muchísimos años. Y al final son prácticas poco éticas y igual que os cuento esas cosas, hay cosas más light, pero pensamos que se puede mejorar pues siendo honesto con la gente y transmitiendo pues confianza como es todos estos años. Y bueno, es un poquito el resumen. Ya está solicitada la licencia a CNMV y esperamos pues eso, que en unos meses esté listo el proyecto. Como update de los mercados que solemos hacer, no ha habido mucha novedad. Aquí esta presentación está elaborada antes del famoso coronavirus, pero si sinceramente me pedís mi opinión, es irrelevante. Ya ha sucedido un montón de veces, epidemias similares y siempre acaban en nada. Entonces es volatilidad y ruido a corto plazo. El Brexit finalmente ya tiene fecha final, creemos que va a ser positivo para nuestras inversiones en Reino Unido. La economía parece que se vuelve a reacelerar un poco después de estar ahí en contracción durante un año y medio. Bueno, no en contracción, pero sí en desaceleración. Y la guerra comercial se ha moderado bastante. ¿Vale? El pesimismo, como os vemos en otras presentaciones, sigue siendo elevado. El porcentaje de liquidez en las carteras sigue siendo muy alto, sigue estando casi en niveles de la crisis. Bueno, esto es la encuesta de gestores que afirman estar sobreponderados en cash o en liquidez. Entonces, es raro que ocurra una recesión o una caída en bolsa importante cuando sean estas condiciones. Esto también es el sentimiento de mercado. Especialmente a final de 2018 llegó a niveles muy bajos y es raro que haya correcciones grandes de mercado también cuando los niveles de optimismo o de euforia están en niveles tan bajos. Estas dos gráficas que os hemos traído aquí a continuación creemos que son bastante reveladoras. Estos son el flujo de fondos a renta variable, ya sea ETFs, fondos indexados, fondos de gestión activa, todo en general. Son de dos compañías las estimaciones. Este gráfico de la derecha es de UBS y este otro es de BNP, pero los dos cuentan la misma historia. Entonces podéis ver aquí cuando los flujos de caja se vuelven, los flujos de fondos, perdón, se vuelven negativos. Eso indica pesimismo en la bolsa, que la gente tiene miedo y saca el dinero. Y cuando la gente tiene miedo y saca el dinero, lo que decíamos antes, cuando más barata está la bolsa. Pues aquí en 2002 o 2003, en 2008 o 2009, pues cuando más miedo hay es cuando más lo sacan. Cuando la crisis de deuda europea y el tema de Grecia en 2011-2012, lo mismo. En 2016, lo mismo, los miedos a la devaluación del yuan, la desaceleración de la economía, la caída de las materias primas. Y en 2018-2019, pues estaba la guerra comercial, el miedo a que la Fed subiese tipos demasiado rápido y la ligera desaceleración de la economía. Al final, y bueno, el gráfico de la derecha cuenta más o menos la misma historia, este gráfico también se podía incluir. ¿Por qué es muy importante esto? Al final, la bolsa no deja de ser otro entorno de oferta y demanda. Si fluye capital a una acción, más del que sale va a acabar subiendo y viceversa. Pues a nivel globalizado de los mercados o los índices sucede lo mismo. ¿Por qué explicamos esto? Porque mucha gente nos pregunta y no nos gusta comentar tanto acerca del mercado, pero creemos que pues, a la gente le puede ayudar a tener una visión a largo plazo y fomentar esa educación financiera que hemos dicho antes. Y al final, esta tabla es súper reveladora. Esto es lo que sucede en periodos de
de altas salidas de capital, en bolsa o en renta variable. Tenéis aquí en los últimos 20 años esas 4 veces que ha sucedido, como hemos visto antes. 2002, 2009, 2011, 2016 y aquí faltaría la salida pues, de entre 2018 y 2019. Podéis ver cómo a 3 años, a 4 años y a 5 años posteriores los rendimientos son elevadísimos. Más 40%, más 60%, más 100%, más 76%. Aquí incluso ya se podría agregar el del 2016. Esta casilla que aparece como NA. En el 2016 el S&P estaba a 2.000 puntos, ahora está en 3.300, pues es una subida de casi el 70%, un poco en línea con las subidas de periodos anteriores. A 5 años veremos a ver dónde acaba en 2021, pero probablemente siga siendo positivo. Y al final, esta gráfica o estos estudios tienen todo el sentido del mundo, como os decía antes, porque es el movimiento de capitales, es una cuestión de oferta y demanda. Es muy difícil en un periodo actual que la gente te está diciendo constantemente que va a haber una gran corrección, que se avecina un 2008, que esto va a caer un 30, un 40%, es muy difícil en periodos donde ya de por sí ha salido mucho capital y el mercado está más desbalanceado hacia la venta que hacia la compra. Por mucho que veáis que el S&P está haciendo máximos todos los días, el S&P está muy influido por 4 o 5 compañías que están teniendo un alto crecimiento y que están tirando mucho del índice. Pero si miráis índices europeos, están a PER 13, PER 14, que es la media histórica de valoración. Como decíamos antes, las empresas pequeñas, small caps, están cotizando con bastante descuento respecto a la media histórica y son negocios que de media esos índices de small caps están teniendo un crecimiento orgánico del 5, del 6, que están en una sólida posición. Y ya entrando un poco más en tema de la cartera de True Value, ahora mismo estamos invertidos al 90, 92%, va variando. Seguimos concentrados en aquellas ideas con más convicción. Si queréis más información acerca de las tesis de inversión de las principales posiciones, os recomiendo que os leáis la carta del Q4 del 2019 de True Value. Estamos remodelando la web para que esté todo recopilado y que sea una web para mucho más amigable, porque ya somos gestora y tenemos más libertad con el marketing que podemos hacer y demás. Y pronto estará lista y estará recopilada y toda la información. Si no, nos podéis seguir en Twitter o en la página que teníamos de Facebook de True Value, pero ya entendemos que queda poco profesional y vamos a remodelar las webs y demás. Y ahora también ampliaremos un poco más acerca de estas posiciones. Como siempre solemos hacer desde hace unos trimestres, nos gusta hacer aquí un pequeño resumen de cómo está cotizando la cartera. Y en GOI sí hemos aumentado peso, es ahora la principal posición, está un PER de 8 de este año. La deuda son niveles bajos. A ver, es una empresa financiera, tiene que tener deuda, pero dentro de lo que se considera deuda para una empresa financiera es baja. Va a seguir creciendo un 20-30% al año. Y una valoración tan interesante, pues no vemos razón de vender. Premium Brands, lo mismo. Últimamente, desde que elaboramos esta presentación, ha subido un poco. Hemos tomado algo de beneficios, pero sigue siendo la segunda principal posición. MTI Food, lo mismo. O sea, nos sorprende que es un negocio estable. Los insiders poseen un alto porcentaje. Bueno, está 10 veces, 11 veces free cash flow. Este es el suelo de valoración de los últimos 10 años en MTI. Rara vez ha cotizado por debajo de 10, 11 veces free cash flow y rara vez ha cotizado por encima de 20. Entonces creemos que es un buen momento, una situación atractiva, especialmente ahora que la compañía ha quitado la estacionalidad que tenía, están tomando medidas muy agresivas para potenciar el crecimiento orgánico, que era un poco el pero que le ponía a la gente de Wall Street, y somos bastante optimistas. Versailles, ya hemos explicado alguna vez, y también en alguna carta, pensamos que no es la que más potencial tiene toda la cartera, pero si medimos la relación riesgo-recompensa es muy atractiva. O sea, el riesgo es casi nulo a esta valoración. Warren Buffett está recomprando acciones, la caja neta que tienen es muy alta. Haciendo diferentes ajustes está cotizando a un PER de 13, 14 veces.
y el valor intrínseco de Berkshire pues va a ir creciendo un 10% al año y si encima la estás comprando en el rango bajo de valoración histórica, pues lo normal es que al menos vayas ganando ese 10% a largo plazo. Kexen no ha hecho gran cosa en bolsa, especialmente pues estos días con todo el tema del coronavirus y esto pues sigue presionada la cotización, pero nosotros seguimos tranquilos. O sea, la empresa sigue acumulando caja y ha terminado de renovar los 3 que tenía que renovar, lo cual va a hacer reducir el CAPEX y aumentar el free cash flow. Y pues simplemente en los próximos 4 años, 3, 4 años, con la caja que genera, pues es igual al market cap de la compañía. En Jude Scientific sí que estuvimos vendiendo, sobre todo en la primera parte de año, ya hemos reducido, bueno, ya no ha habido más ventas. Llegó a pesar en cartera un 5 o 6%, cuando estaba PER de 12, 13, pues bueno, el mercado por fin ha reconocido el valor, la ha subido a PER 25, sigue siendo una empresa muy buena y demás, pero nos sentimos cómodos pues ahora ya con una posición más normalita, del 2%, 2,5%, dependiendo de ahí cómo se mueva. Google también publicó resultados hace poco, bajó ligeramente, hoy ya ha subido, pues bueno, al final también el mercado ha empezado a reconocer el valor que había. Cuando hicimos una de estas presentaciones estaba PER 15, ahora ya está PER 20, ajustando por la caja y seguimos tranquilos. Humanis, lo que os decía antes, si no fuera por la liquidez tan baja que tendría, seguramente estaríamos aumentando posiciones. El otro día dio un aviso positivo de que iba a presentar mejores resultados de lo que esperaba el mercado. Y aún así nos sorprende que el mercado empezó subiendo, pero ligeramente. O sea, hay tanta negatividad y tanta salida de capital en estas small caps que la gente está tan deseosa de salir que nada que rebotan un poco las cotizaciones con noticias positivas, la gente aprovecha para vender y dices, no tiene ningún sentido. O sea, si simplemente con el guidance que te han estado dando la compañía y lo que te están diciendo que van a ganar, prácticamente equivale a 90 céntimos o 1 euro por acción y está cotizando a 6 euros. Un PER de 6, un negocio que es bueno, aunque cumpliesen la mitad del plan estratégico. O sea, ellos prevén hacer, creo que eran 400 millones de facturación a 3 años, ¿vale? Ahora están en 240 normalizados. Nosotros en Truvale, cuando lo hemos valorado, hemos puesto 300 millones, con unos márgenes de beneficio, ellos pretenden del 10, nosotros diríamos del 9 y este año igual hacen del 8. Aún así, sale una valoración que es el triple de la actual a 3 años vista. Pues es que casi está de barata, igual Humanis que cuando la compramos al principio en 2016. Pero bueno, de momento se puede aprovechar esas situaciones. Crucemos los dedos para que cuando esté lanzado True Value Small Caps, pues siga más o menos a ese mismo nivel. Constellation Software también el mercado le ha reconocido el valor, ya los múltiplos empiezan a ser bastante altos. Fijaros que al final lo que mejor nos ha funcionado, que es un poco lo que insistíamos últimamente, y de verdad, no quiero que se sienta como una justificación, queremos dar la explicación al partido, que nos pregunta, oye, ¿por qué Humanis no acaba de subir, pero Jude Scientific sí? Pues si miramos el comportamiento de las principales posiciones, las que más han aportado rendimiento en 2019 han sido cosas como Constellation Software, Jude Scientific, Google, SSNC, cosas que son buenas, que hemos intentado comprarlas baratas, pero que desde luego no son las inversiones más atractivas del fondo, pero es lo que ha funcionado bien. Moody's, decíamos, bueno, la hemos comprado a PER 15 a principio de año, supondremos que este año a lo mejor podríamos ganar de media una TIR del 15%. Es decir, pues bueno, esperábamos que dentro de 5 años doblar. Pero es que prácticamente se ha doblado en un año. O sea, la TIR que esperábamos hacer en 5 años, la hemos hecho en 1. Pues al final nos vemos forzados un poquito a reducir y tratar de reinvertir en estas otras ideas y algún día, antes o después, pues el mercado las acaba reconociendo. S&U, también súper barata, esta podemos luego ampliar un pelín si queréis preguntarnos. IPCO, las petroleras siguen muy machacadas, pero al final, bueno, incluso a este nivel de petróleo del Brent de $60, pues la empresa genera unos 150 millones en free cash flow. Esto habría que ajustarlo ahora con la caída del petróleo, quizás es PER 5, pero bueno, así es múltiplo bajo.
Europeo, Payne y otras empresas de IT de Francia que hemos comentado antes han empezado a subir últimamente, por lo que ya comentamos en webinars anteriores, explicamos de, bueno, las adquisiciones en Francia se han puesto otra vez a precios atractivos. El mercado laboral se ha relajado un poco, o es lo que nos han comentado diferentes empresas con las que hemos estado hablando, porque al final representa un porcentaje importante del fondo. Tenemos bastante conocimiento, entonces hemos hecho bastante trabajo de campo en este sector y creemos que lo conocemos bastante bien. Entonces, al final siguen estando baratas, aunque han rebotado algo, y veremos a ver cómo se desarrollan. SSNC estamos muy tranquilos. Esta deuda pronto va a pasar de ser alta a media, con eso se va a reducir el pago de intereses y el múltiplo al que va a cotizar se va a expandir. Los comparables no bajan de 20 veces beneficios. Entonces, si uno calcula a 3 años, modela SSNC con la reducción de deuda que va a tener, porque es como un reloj, o sea, 95% de los ingresos son recurrentes. Con el ahorro de costes por intereses y con el free cash flow que va a generar estos 3 años para repagar esa deuda, nos sale un potencial muy interesante. Facebook también estaba bastante barata a principio de año, ha subido, el otro día presentó resultados, pensamos que son en línea con lo esperado y no sigue estando especialmente cara para lo que sigue creciendo el negocio. Early y Cap también han subido algo en el año, pero han pasado de estar increíblemente baratas a PER 5 a estar muy baratas, pero sigue siendo un negocio muy bueno. Verde 7 va a crecer este año otro 15-20% y nos parece realmente alucinante. Ha habido una transacción de otra cotizada que se llamaba Aircastle, la han comprado a PER 12, era un negocio muchísimo peor que el de Early Cap, con menor ventaja competitiva, le han comprado por encima de book value y hay bastante apetito por los private equity, por este tipo de negocios que tienen baja deuda y que les podrían apalancar. O sea, nosotros hemos calculado que alguien podría venir y comprar AirCap sin poner dinero de su bolsillo, simplemente apalancándola de 2.7 que está a 4 y algo, que AirCap ha estado apalancada por eso en el pasado y no ha sucedido nada, podría venir, pagar una prima del 80-90% sin desembolsar un solo euro de su bolsillo. Incluso con el pago adicional de intereses, te generas 300, 400 millones al año. Así es la bolsa. O sea, podrías desembolsar cero de tu bolsillo con cero riesgo prácticamente, con deuda sin recurso y generar eso. Otra cosa es que los fundadores o los principales insiders no quieran vender la compañía porque sienten que la pueden hacer crecer hasta un mayor nivel. De hecho, si Early o Cap todo lo que gana al año lo pagasen en dividendos, automáticamente se doblaría la cotización. Porque, por ejemplo, estas otras empresas como Aircastle o Fly Leasing, que algunas sí que pagan dividendo, rara vez cotizaban con una rentabilidad del 5 o el 6%. Y al comprarlas ahora, como las estamos comprando a PER 7, equivale a una rentabilidad, pues eso, del 15%. Si lo pagasen todo en dividendo, desde luego que no cotizarían con una rentabilidad del 15%. Pero bueno, el mercado actúa de esa forma y si uno al final invierte a largo plazo, de verdad, que es una ventaja. O sea, cosas como lo que hace Lis, pues crecer orgánico, o en el caso de AirCap, que te está recomprando acciones a precios súper atractivos, al final el mercado lo acaba reconociendo. Me recuerda un poco cuando invertimos en Credit Acceptance, que era también una compañía financiera, pero con mucha ventaja competitiva, como Lis o AirCap, que a veces se tiraba 2-3 años barata. La gente siempre tenía algo por lo que quejarse, algo por lo que tener miedo, pero ellos seguían callados y recomprando acciones a PER 8, a PER 10 y además el valor intrínseco de la compañía seguía aumentando. De repente se doblaban en bolsa, te suben un 100%, 150% y sin darte cuenta, porque llega un punto como que hay un punto de inflexión, o sea, has recomprado tantas acciones, la valoración se ha comprimido tanto que no queda otra dirección posible que subir para ese tipo de compañías. ERCAP, ya os digo, se aplica lo mismo que ERLIS. De hecho, ahora mismo, de forma combinada, ERLIS y ERCAP son la principal posición del fondo, de forma combinada, esas dos empresas. Boyd Group, lo mismo que os decía antes, con Google, Facebook y demás, lo que es súper crecimiento muy predecible, que es trimestre a trimestre, como un reloj, pues se ha expandido mucho el múltiplo. Ahora, incluso desde principios de año ha subido y este múltiplo estaría unas 27, 28 veces de 2020. Entonces,
cuando estaba la acción a 120 o así, estuvimos aumentando a estos niveles, pues simplemente mantenemos o si sigue subiendo, pues a lo mejor reducimos algo. Gin Group también ha subido un poquito desde la elaboración de esta presentación. Sería un PER de 11, pero es la típica empresa de UK, poco seguida, que debería ser tipo Void, modelo de bajo coste, con crecimiento orgánico, resistente a las crisis y sin deuda. No hay mucha diferencia. Sí que es ligeramente mejor Void, pero Gin Group no tiene tampoco mucho que envidiarle. Y en algún momento esta empresa llegará a cotizar a 20 veces Free Cash Flow, más el crecimiento que tenga acumulado, nos sale una TIR muy atractiva. Textron es la típica compañía asiática, que no está de moda, pero todos los años es más 15, más 20, más 10 de crecimiento. Lo que le pasa a esta compañía, que era un poco lo que os explicaba antes, que el mercado ahora no le gusta, cuando tú tienes crecimiento, pero que sea un crecimiento volátil. O sea, la compañía es estable en una crisis, pero los beneficios son volátiles porque le afecta mucho el tema de cómo está el precio del algodón a corto plazo. Es como una refinería, por así decirlo, que es un buen negocio, pero dependiendo de cómo esté el precio del refino y cómo hayas comprado los inventarios, pues los beneficios semestrales pueden variar bastante. Pero a medio plazo, si uno lo normaliza a 3 años, es más bien una línea recta. Entonces, eso al mercado no le gusta. Ahora el mercado lo que quiere pagar es múltiplos momentos por crecimientos muy predecibles, pues tipo los de Boyd Group o Constellation Software, que nosotros hemos estado invertidos en este tipo de compañías de siempre, pero ahora está de moda eso y eso es lo que ha tirado del fondo y lo que ha detraído del fondo son este tipo de compañías. Puede que en un futuro sea al revés, pero bueno, de esa forma el comportamiento del fondo pues sería lineal. De botín también es todas las principales posiciones. De hecho, quitándole la caja que va a tener a final de este año, estaría un PER de 12, pero también nos sorprende, que es probablemente de estas empresas de IT de Francia sea la más sólida. O sea, con toda la gente que hemos hablado del sector, trabajadores, proveedores, todos admiran a Devoteam y todos te dicen, ojalá estuviéramos en los nichos de mercado en los que está Devoteam para tener esas clases de crecimiento que tienen y los márgenes de beneficio que tienen. Entonces, nos parece curioso que otras empresas, simplemente por estar fuera de Francia, tienes homólogos similares a Devoteam que hacen exactamente lo mismo con las mismas métricas que están a más de PER 20. Pero como el mercado de Francia está un poquito deprimido, pues nos permite tomar ventaja de esta serie de oportunidades. Y luego, bueno, respecto a la media de cartera, sigue estando bastante atractiva, PER de 10 más o menos. Este PER es ajustado. Siempre cuando veis que hablamos de PERes, depende, si es una compañía financiera, sí que usamos el beneficio contable y si no usamos el free cash flow, pero es un PER, por así decirlo, ajustado con la caja y demás. Entonces, comparado con el SP, creemos que es bastante atractivo. De media, la deuda que tienen las compañías es menos de una vez deuda EBITDA. Hay algunas que tienen más, otras que tienen caja, pero bueno, ajustado. El crecimiento medio de beneficios que esperamos para nuestra cartera es del 12%, en el SP más o menos para este año los analistas proyectan otro 8%, y el ROCE medio de la cartera es del 20% y el del índice es del 14%. Entonces creemos que estamos bien posicionados. Y como siempre solemos hacer, nos gusta hablar de algunas ideas que están en cartera. Algunas actualizamos, otras son ideas nuevas. Y no habíamos hablado últimamente de Neurones, que es otra de estas pequeñas de Haití de Francia. Negocio súper predecible, o sea, 2008 lo hicieron bien, tiene una posición de caja enorme. Si viene una crisis van a poder comprar a sus rivales o invertir. Entonces, tenemos cero miedo con esta compañía. El equipo directivo es top en Francia. Empezamos a comprar en 2015, creo recordar a 14, 15 euros por acción. Llegó a subir el año pasado casi en 2018 a 28, ahora está en 20, pero es una valoración muy atractiva. O sea, quitándole la caja, porque capitaliza unos 500 millones, pero a final de este año va a tener más de 200 millones en caja, con lo cual solo estamos pagando 300 millones por un negocio que va a generar este año 32 millones de beneficio. ¿Y qué es bueno? Que era lo que decíamos antes, tiene lo que al mercado le gusta y lo que a un inversor en valor le gustaría. Es un negocio entendible, con una cierta ventaja competitiva, es un nicho de mercado que va a crecer, que es resistente a la crisis,
que no tienes riesgo financiero en forma de deuda y que encima está dirigido por alguien que es admirador de Warren Buffett, que en todas las cartas de accionistas procura mencionarle. Alguna vez me he escrito con él, no hemos estado en persona, pero cualquier persona que le hables del sector, o sea, la reputación es excelente. Está en el rango baja de valoración, porque nos puedes decir, bueno, es que Alex, eres muy iluso porque estas compañías nunca van a cotizar a ese nivel, pero eso también lo tenemos en cuenta cuando modelamos las compañías. Decir, oye, nosotros sabemos que algo como Texhon, si cotizase en un mercado europeo, estaría a 20 veces beneficios o 15, 16. Y en Asia está a 5, 4, 6 veces, entre 4 y 6, depende de cómo normalicemos. Y la valoramos a 10 veces, 11 veces porque es la media histórica. O ERCAP o ERLIS, lo máximo que han cotizado históricamente sería un PER de 16. Las transacciones comparables se hacen a PER 13, 14. ¿Qué múltiplos aplicaríamos? Esos. Pues en Eurones sucede lo mismo. No vivimos en un fondo de fantasía y demás. Y si esta compañía estuviese en Estados Unidos, fuera más líquida y demás, obviamente cotizaría múltiplos más altos. Pero valorando aquí simplemente a 12 veces beneficios, que es su media histórica, y sumándole la caja, pues para este año nos sale este precio objetivo, al siguiente por el aumento intrínseco de beneficios, porque suele tener un crecimiento orgánico del 5%, crece más que la media del sector, lo cual indica una ventaja competitiva, más la acumulación de caja, pues nos va dando esos precios objetivos. Es un potencial del 60% a 4 años. Es una de las inversiones más conservadoras del fondo, pero que el ratio riesgo-recompensa es muy atractivo. A lo mejor esto nos está dando aquí una TIR del 10% al año, 12%, que no es de lo más alto, pero le vemos bastante visibilidad al negocio y a la inversión. Y otra compañía que tenemos en cartera, que es S&U. Esta de todas formas la explicaremos en el evento este que vamos a estar de Value Investing FM. Si os queréis apuntar, yo os recomiendo. Ahí hablaremos más en detalle y tal. Y luego también, como siempre hacemos, lo explicaremos, la tesis completa y demás, pues para que todo el mundo tenga acceso y la pueda ver. Esta empresa es del mismo sector que Goisi, es subprime, solo que hace préstamos para automóviles. Hace años hicimos una inversión exitosa en Credit Acceptance, que es lo mismo que S&U, pero en Estados Unidos. Aprendimos bastante del sector. Entonces, la gente le menciona subprime y tiene muchísimo miedo. Pero al final estas compañías lo hacen muy bien en una crisis. De hecho, S&U tiene el track record de 18 años consecutivos aumentando beneficios. El 60% está en manos de la familia, se pagan sueldos bajos, son muy conservadores en sus comunicaciones, son uno de los jugadores más fuertes del sector en Reino Unido. Cuando ven que todo el mundo está invirtiendo, buscando clientes como locos y que el riesgo aumenta, pues ¿qué han dicho ellos ahora? Pues bueno, no vamos a crecer, vamos a guardar caja, vamos a solidificar el balance, que ya de por sí tiene muy poca deuda. Pensad que el apalancamiento medio de esta compañía es 0.7 veces, cuando en una compañía conservadora de este estilo sería entre 2 hasta 3 veces. Y las más agresivas del sector, tipo el Santander Consumer o otras que hay en Estados Unidos, las apalancan 6 veces deuda equity. ¿Qué generas con esto, con 0.7? Que a nada que se gira la economía, como lo que pasó en 2008, todos los competidores caen como moscas y estos pueden agarrar el mejor negocio y a unas tarifas más competitivas. Y si no sucede esa crisis, pues bueno, irán creciendo poquito a poco, 3, 4, 5% al año, pero no hay un riesgo grande en invertir a estos niveles. Lo que sucede en las compañías subprime, que mucha gente olvida, es lo siguiente, cuando hay una crisis, porque todo el mundo nos pregunta, decir, ¿qué va a pasar si viene una crisis? Pues bueno, lo que pasa es que los clientes que tienes sí que es cierto que aumenta la morosidad, pero no tanto como la gente imagina, porque son tipo de clientes que viven en una situación permanente de estrés financiero. O sea, cuando ya las has aceptado, por mucho que se gira la economía, no le va a ir mucho peor a esa clase de cliente o a ese grupo de clientes que tienes. Entonces, ese factor te perjudica, pero luego hay otros 3 factores que te benefician. El primero es que cuando hay una crisis, gente que es por encima de subprime pasan a ser subprime y tienen que venir a S&U, con lo cual más clientes para el negocio.
Segundo, si tienes un balance sólido como el de S&U, en una crisis o cuando la economía se pone difícil, si esto del Brexit se pone más duro y tal, lo que sucede es que cobras más a los clientes nuevos que vienen. Si normalmente das préstamos al 16% anual, al 18%, pues les puedes empezar a dar al 20%, al 25%. Y tienes un aumento de volumen. Esos dos factores ya de por sí compensan la caída de la morosidad, la caída de beneficios que tienes por el aumento de morosidad. Y luego hay una tercera palanca, que es que estas compañías suelen gastar bastante en marketing. Al final es un producto de consumo general y tienes que gastar dinero en Internet, en televisión, radio, etc. Cuando viene una crisis, hemos investigado estas compañías, el presupuesto de marketing se corta muchísimo, porque cuando hay una crisis, lo bueno es que los clientes te vienen solos a pedirte crédito, no tienes que proporcionarlo. Y luego, además, proporcionan crédito para comprar automóviles. Para la gente que es subprime, que depende del automóvil para ir a trabajar, no dejan de pagar el automóvil, porque si no, no pueden ir al trabajo, con lo cual no ingresan dinero. Y lo que suele pasar con la gente subprime es que normalmente no tienen hipoteca y viven de alquiler. Entonces, está comprobado el hecho de que, aunque suene duro decirlo, la gente prefiere dejar de pagar el alquiler que el préstamo del coche, porque con el coche generan ingresos y pueden ir a trabajar. Sin coche en Reino Unido, dependiendo del área que vivas, si no es Londres, el transporte público no es precisamente lo más desarrollado, ¿vale? Entonces, por eso esta compañía pues aumentó beneficios hasta en 2008. Entonces, es decir, bueno, estas son las previsiones de beneficio. Estos años atrás vienen de crecer bastante, porque robaron bastante cuota de mercado. Cuando el mercado estaba difícil y nadie más podía dar crédito, pues pisaron el acelerador. Y ahora, pues están en ese modo más tranquilo. Pero bueno, suponiendo que el beneficio se mantenga o crezca ligeramente, estas son las proyecciones. Tiene un retorno sobre la equity bueno y valorando a 2 veces book value, que deberían estar estas compañías según el ROE que tienen, más los dividendos. Nosotros compramos estas acciones hace 2 años, más o menos, al mismo precio al que están ahora. Y de momento ahí estamos esperando, aunque ha caído el mercado, estas acciones no han caído. Pero hemos ido cobrando el dividendo, que es alto. Es un 6% y eso que el payout es bajísimo. O sea, es la mitad de lo que gana. Si valoramos a PER de 12, que también es la media histórica que ha cotizado S&U, en Estados Unidos estas compañías suelen estar de media PER 14, 15, pero en Reino Unido de media S&U suele estar a PER 12. Bueno, si hacemos PER 12 más los dividendos que vamos a ir cobrando durante los próximos 4 años, llegamos a esta valoración. 3.600 contra 2.100. Pues bueno, es una TIR muy interesante teniendo en cuenta todo lo que os hemos comentado antes. ¿De acuerdo? Y bueno, esa ha sido la presentación del trimestre. Espero que os haya gustado. Como siempre, ayudaros en que tengáis más visión de lo que hacemos en True Value, cómo invertimos y al final, pues lo que os digo siempre, o sea, cuando os entre en dudas de si la bolsa baja, de a veces el fondo no ha subido, no tal, oye, poneros estas presentaciones. Dentro de poco también crearemos un canal de YouTube para tenerlo ahí todas subidas, además de nuestra web, y que estén todas almacenadas, ordenadas y os la podéis ver cuando tengáis esas dudas o el mercado baja y al final, si uno hace un repaso fácil como este en una hora y algo, pues tiene una visión bastante completa de lo que ha invertido y gana confianza. Y al final, para tener éxito en los mercados es que tengáis convicción en vuestra cartera. Y nada, no estás por ahí, Samuel, si quieres pasarnos las Ujú. preguntas. Ok, vale, tenemos un montón de preguntas. Intenta organizarlas sobre el nuevo fondo, sobre la parte de las carteras, un poco de mercados también, alguna pregunta personal y sobre todo también sobre acciones. Si quieres voy a disparar unas cuantas sobre cada bloque y las que no nos den tiempo las intentamos solucionar por el foro, ¿vale? En Vale, sí, cuanto al nuevo fondo, no hay problema. sobre el tema de la contratación, o sea, ¿se podrá hacer a través de Renta 4 o habrá alguna posibilidad de contratarlo a través de otras plataformas? Sí, es lo que hemos comentado antes. Estarán con las plataformas que trabaja habitualmente, Renta 4 tipo Inversis, Tresis, ¿vale? Pero las condiciones internas, que obviamente por contrato no las puedo revelar, son más favorables a Truval y entonces depende de cómo el comercializador esté de dispuesto a, a comentar. Pero vamos, que el producto en sí, el fondo, va a estar disponible. De todas formas, es lo que os digo, yo os recomiendo
94, pues por la plataforma que tiene, porque ya tenemos una relación con ellos, podéis hacer aportaciones periódicas. Y respecto al tema de plataformas adicionales, trataremos de que esté en la mayor parte posible, ¿vale? Y cuando esté ya el fondo lanzado definitivamente, pues actualizaremos. Ok, también nos preguntan si podrías dar algún ejemplo de empresas en las que invertirías en este nuevo fondo y cuál sería un poco en qué mercados te vas a centrar y el benchmark que utilizarás. Vamos a tratar que la distribución geográfica del fondo puede ser bastante parecida a la de Trubal. O sea, va a tener mucho peso Europa, obviamente, Francia y Reino Unido. Luego, Canadá también va a haber algo, solo que en menos proporción de lo que hay ahora en True Value. En Estados Unidos también hemos visto bastantes microcaps baratas y además llevamos bastante años invirtiendo en ese mercado. Y las ideas, de momento, hasta que no esté el fondo y hemos ido comprando, no vamos a revelar mucho por la propia liquidez que tiene, o sea, para proteger a los partícipes que quieran participar y también para esa gente que va a poner el capital inicial de esos 10 primeros millones con unas condiciones muy ventajosas del 0,75%, pues bueno, tienen que hacer ese acto de confiar en nosotros y en nuestra gestión, pero a lo mejor ese capital se completa en un mes, en 15 días, en 3 meses, no lo sabemos. Pero la siguiente cartera que será pública, depende de cuando esté lanzado el fondo, seguramente se publique en CNMV pues a final de abril o principios de mayo. Entonces, por la liquidez de algunas ideas. Hombre, ya os he dado antes algunas pinceladas. Si habéis estado atentos, hemos hablado muy bien de Humanis, de alguna compañía adicional, ¿vale? De tipo, no sé, qué cosas hay líquidas en Trubal, tipo Singapore Shipping, cosas así que dices, pues qué riesgo hay, pues muy, muy bajo. Pero las cosas que hemos encontrado, o sea, algunos casos son ridículos. O sea, alguna de las que va a ser las principales posiciones del fondo, para que os hagáis una idea, es una empresa pequeña de Europa que tiene prácticamente lo que capitaliza en caja. Esa caja te han dicho que te van a devolver la mayor parte, que muchas veces estas empresas que cotizan por la caja, como las de Japón y todo esto, es porque están en Japón y porque no te la van a devolver ni la vas a tocar en 1000 años esa caja. Pero en esta empresa te lo van a devolver en los próximos años. Capitaliza por el market cap, es un buen negocio, tiene crecimiento orgánico, está bien dirigido, pero está olvidado. Entonces, esa va a ser una de las principales posiciones. Pero es que la media de la cartera son buenos negocios. O sea, ya sabéis que tenemos la filosofía de no invertir en compañías cíclicas, o sea, no nos vais a ver comprando empresas de automóviles, materias primas, semiconductores, cosas así, no. Que sean buenos negocios resistentes, pero es que de media estamos viendo que en algunos casos están a 6, 7 veces beneficios. O sea, si el fondo, el True Value actual está creado a un alrededor de pérdida 10, este fondo nuevo, de media la cartera en sí, se puede crear con una deuda bastante baja, va a tener, y sobre todo a un PER de media de 7 veces, 8 veces como máximo. En negocios que, repito, son buenos, tienen poca deuda y que ya sabéis que tenemos la política esta de invertir siempre con directiva alineada y demás. Entonces, al final, es una fórmula ganadora a largo plazo. Luego, benchmark, me habéis preguntado, por folleto no solemos poner, porque es muy difícil replicar lo que hace un True Value Small Caps. A lo mejor podría ser un MSCI Micro Caps a nivel global, ¿vale? Podría ser parecido, pero, por ejemplo, en el True Value actual, ¿contra qué nos comparamos? El SP, difícil, porque, oye, tenemos nada, un 10% de las empresas del fondo están en el SP. Del MSCI World, lo mismo. Las empresas que están en el MSCI World, nosotros tendremos, pues eso, un 10, un 20%. Contra el Russell 2000, que es un índice de pequeñas compañías, pues tampoco tenemos tantas. Contra MSCI World Small Caps, podría ser el caso, la versión de moneda cubierta. Ese es otro factor que se me ha olvidado. En el fondo nuevo, en True Value Small Caps, no se va a cubrir divisa, ¿vale? Porque el objetivo es tener los costes bajos y es objetivo de máxima rentabilidad. O sea, como se diría popularmente, ahí vamos a pecho descubierto, ¿vale? Por eso, lo que hemos dicho antes, es un fondo de nicho de mercado para gente entusiasta de esto del value, de las small caps, pero que a nosotros nos hace ilusión empezar un proyecto así. Y es como, además,
tirarnos piedras casi contra nuestro propio tejado, porque uno cuando hace una gestora, pues la mentalidad generalizada es crecer, fondos grandes y tal. Entonces, creemos que transmitimos un mensaje claro de cómo vemos True Value. O sea, no queremos tener la gestora más grande, sino pues, crear algo que aporte valor para la gente y también que sea interesante invertir. O sea, yo alguna vez lo he dicho y le soy sincero a la gente. O sea, siendo gestor de fondos, también busco que sea divertido invertir y al final un fondo de small caps, pues creo que es muy interesante desde el punto de vista de la gestión o desde el ejercicio intelectual. Otra pregunta que me parece muy interesante es si el True Value tendrá un porcentaje de inversión en el Small Caps. No está previsto inicialmente. Además, al ser fondos de la misma gestora y demás, está bastante controlado. Si en algún momento lo hubiera, que de entrada no, o sea, sería en condiciones de que se retroceden las comisiones y demás para que no acabasen comprando. Pero, o sea, nuestra idea inicial es que esté separado los dos. Sobre el tema de la aportación inicial, no sé si nos podrías adelantar algo, cuál será el valor liquidativo más o menos inicial. Eh, Esto lo tenemos que adelantar, o sea, ir confirmando a lo largo del mes, pero serán las mismas condiciones que en Truval, o sea, aportación mínima de 10 euros y a partir de ahí lo que quiera aportar la gente. O sea, ya sabéis que hay, bueno, no es definitivo, pero creo que hay una norma por CNMV que alguien a largo plazo no puede poseer más del 20% de un fondo. O sea, no se puede dar el caso de que alguien llegue y diga, yo quiero cogerme los 10 millones de la clase fundadora, ¿vale? Vamos, y no esperamos que se dé, porque entre los clientes de Truvalio apenas tenemos institucionales, siempre nos hemos dirigido mucho al pequeño inversor y pues está muy, muy atomizado. Entonces, para estas nuevas entradas de capital, pues en cuanto esté el fondo disponible, avisaremos. Ya os digo, os recomiendo que me sigáis a mí, tanto a José Luis en Twitter de momento, y haremos también aquí en Rankia un webinar cuando esté listo. Pasando un poco a la pregunta acerca de mercados, ¿qué creéis que pasará cuando los múltiplos de las small caps se recuperen en 2, 3 años? Hombre, deberían subir, obviamente. Pensemos que, por ejemplo, en Francia, en las small caps, hay otro dato, ahora mismo están cotizando a 1,3 book value. La media histórica es 1,8. Y de hecho lo normal era que cotizasen al mismo nivel que las empresas grandes del CAC 40. Las del CAC 40 ahora mismo están a 2,3 book value, o sea, están bastante por encima de la media histórica y las small caps están bastante por debajo. Pero al final eso explica caídas que ha habido tan grandes como algunas empresas que ha habido en el fondo. O explica por qué otras no han subido lo que deberían haber subido. S&U, cuando la compramos, estaría a un PER de 11, 12 veces. Pues estos años no ha hecho nada en 2 años, pero ha ido aumentando los beneficios. Pues a base de aumentar los beneficios ha pasado de estar de PER 12 a PER 8. ¿Qué pasa si dentro de 2 o 3 años no aumenta el múltiplo? Pues a lo mejor de PER 8 te la encuentras a PER 6, pero es que llega un punto en el que es insostenible. Yo en esa época no estaba invirtiendo, en el año 2000, pero ves la historia, hablas con los gestores de la época y había small caps que llegaron pues como niveles parecidos a los actuales, que decías, pues es un buen negocio, no le pasa nada, simplemente que la gente no quiere invertir en esto y estaban a PER 6, PER 7 te comentaban, pues estamos un poco cerca de esa época. No es tan extremo como en esa época, pero podrían tener revalorizaciones muy grandes, porque vemos cosas como las de Neurones o Ubey, que no lo hemos comentado en este webinar, pero es también de las empresas de más calidad en su sector en Francia, negocio totalmente bien predecible, resistente a la crisis. Le quitas la caja, pues estará a un PER de 11, 12 veces, cuando las transacciones históricas que hay en el sector no bajan de PER 15, 16. Por eso somos bastante optimistas. También nos preguntan, bueno, el fondo liquidó la posición en Norway hace unos meses.
que nos plantea que no supo el motivo. No sé si podías comentar un poco la tesis que había detrás de esta empresa y cuáles fueron las causas. Disculpa, Samuel, ¿qué empresa me habías dicho que no he escuchado bien? Northway Finance Holding, la de la empresa de aviones. Ah, Norwegian Eso. Finance. Disculpa la pronunciación. Sí, no, que es que, hombre, de esa empresa salimos hace ya 2 años. Am, Nos dio un poco miedo las regulaciones que le estaban introduciendo, que al final las empresas estas de subprime, el principal riesgo es la regulación. Entonces, en Canadá está bastante bien controlado, entendemos el tema, y en Reino Unido también, porque son dos países bastante procapitalistas y donde al menos todavía se respeta la ley. En muchas de las regiones en las que operaba Norwegian, eh, eran gobiernos más socialistas, de izquierdas, y a veces toman ese tipo de medidas y te cambian las reglas del juego. Entonces, era tan volátil el entorno que decidimos vender. Creo que no hicimos ni beneficio ni pérdida, o sea, por ahí más o menos salimos de la posición break-even. Entonces, al final no nos daba confianza y preferíamos tener empresas más, ya que íbamos a invertir en ese sector, más sólidas, tipo S&U o Goisy. También nos preguntan por qué no estáis invertidos en Enbridge, ya que en tus vídeos en YouTube lo habéis comentado como un buen negocio. Sí, es importante hacer el disclaimer habitual que si veis esos vídeos, o sea, son puramente educativos, son como ejemplos. Si yo hablo de una acción, y además que siempre os ponemos los disclaimers y demás, a lo mejor yo me he mirado esa empresa un par de horas nada más. O sea, el que compre acciones basado en eso está cometiendo un grave error y debería analizarla. O sea, si le gusta, pues bien, que invierta en ella. A mí, Enbridge, me gusta, me parece buena compañía, pero no la he mirado tan a fondo como para tenerla en un fondo. Ese tipo de empresa sería interesante a lo mejor en un fondo más estable, de lo que podemos llamar como una renta variable conservadora y demás, podría ser interesante. Pero de verdad, lo que os digo, o sea, que si veis eso, o sea, es un canal puramente de educación financiera. No son mis recomendaciones personales, ni de lo que hable ahí significa que vaya a estar en el fondo. Hay un usuario que nos comenta que en su día estaba en la cartera Maisons Dumont cuando cotizaba a precios muy superiores. No sé si habéis planteado volver a incorporarla en la cartera. Maisons du Monde creo que compramos la primera vez en 2016 a unos 16 euros, subió algo y decidimos vender. Vimos que se estaba desacelerando el crecimiento orgánico, que es un peligro evidente en estos retail, y a base de hacer una investigación de labor de campo, de ir por las tiendas, al menos las de España, Madrid y algo de Francia, vimos que estaban vacías, o sea, que es que cada vez iba menos el negocio. Y la conclusión que llegamos un poco fue que era un negocio de nicho de mercado. O sea, creo que se han sobreexpandido pensando que más gente le puede interesar ese tipo de producto. Para los que no conozcáis, es una especie de una mezcla entre Zara Home y IKEA. Es una tienda más pequeña que IKEA, de muebles, decoración, pero con productos el doble o el triple de caros. Son más visuales y más de mayor calidad, pero pensamos que no hay tanto mercado para ese tipo de producto. Y esa fue una de las principales razones por las que salimos. Creo que incluso algo de beneficio llegamos a hacer. La verdad que las acciones han caído mucho últimamente por diferentes motivos. Primero, condición de small cap no le ha ayudado para nada. El múltiplo de esa cotización se ha comprimido muchísimo. O sea, pasó de estar a 20 veces free cash flow prácticamente con los mismos fundamentales que ahora a estar ahora a 10, 11 veces. Entonces, eso explica parte del 50% de caída que ha tenido. Luego estaba todo el tema de los chalecos amarillos en Francia y el sector retail y todo esto, pero al final entre eso y que la compañía a nivel fundamental no lo ha hecho de todo perfecto, pero sigue estando bien, pues sí que la hace estar en niveles atractivos. Y la tenemos en el watchlist. ¿Compraríais Pinterest para el largo plazo? Si habéis valorado esta empresa. No, no la hemos valorado. O sea, no te podemos dar una opinión de
de la ¿Y compañía. creéis que Funko va a recuperar después de la caída de hoy? Tampoco sabemos, o sea, solo sé que hacen los muñecos estos cabezones, pero nada más. También nos preguntan por qué opináis sobre PSV Industries y la última adquisición. Creemos que es algo positivo, especialmente si lo financian con deuda barata, que es muy abundante la deuda barata en Europa, afortunadamente. Es lo lógico. Además, creo que han dicho eso, que lo van a pagar con las líneas de crédito que tienen y demás. Entonces, están cerrando la adquisición y hay que ver en los múltiplos que pagan. Sobre todo hasta que no salga un poquito el múltiplo que van a pagar, uno no puede evaluar cómo va a ser. Pero bueno, siendo los dueños esos del negocio, supongo que lo harán a unos múltiplos bastante buenos. Hace poco estuvimos con uno de del director financiero de la compañía y entienden la gestión del capital y el capital allocation. Entonces, bueno, nos sigue gustando la compañía. Ese es otro ejemplo de compañía, no quiero decir que ahora nos gustaría tener más en True Value, pero es también una compañía muy líquida que en un momento dado, si nos interesase comprar o aumentar la posición en algo como True Value normal, con las condiciones que hay establecidas por folleto y demás, pues sería complicado. Sobre el sector IT en Francia, ¿ves posibles fusiones entre otras compañías? Comenta del tipo, pues, Devoteam comprando Group Open, etcétera. Bueno, no sé si de botín con Grupo Open, pero porque hay muchas de estas compañías familiares que sí que, o sea, por lo que hemos visto en el sector, hay mucha gente que dice, o te dice, pues Grupo Open vale el doble en un mercado privado. La cuestión es si el fundador quiere vender. Uy, también opina aquí el teléfono. Eh, lo que os decía, de botín con Grupo Open, no sé si lo veo factible. Y otra cuestión es si podrían o querrían vender los fundadores esas compañías. Lo que sí que está habiendo es bastantes compras de empresas pequeñas. Humanis parece que no, pero este año ha realizado 4 compras. Pues cada una es de 7 millones, 8, 12 de facturación. Pues parece que no, pero va sumando. Con que vaya haciendo esas pequeñas adquisiciones los 3 próximos años, lo va a hacer bien. Ubey lo mismo. A principio de año han vuelto a comprar una compañía y están diciendo que han visto un entorno muy favorable para hacer adquisiciones, que la gente ahora sí que está dispuesta a venderte las compañías, cosa que no sucedía en los últimos 5 o 6 años, a unos precios razonables. Entonces, creo que habrá más compras de empresas grandes a pequeñas, porque las pequeñas, con todo el tema de la situación que ha habido en el sector, que no ha sido nada grave realmente, o sea, simplemente han bajado la cotización más que nada por la compresión de múltiplos, más que por el performance financiero que han tenido las compañías. Sí que ha habido alguna adquisición de empresas cotizadas de Haití, de Francia, el año pasado, a múltiplos bastante razonables. Entonces, somos bastante optimistas con el sector. En relación a Premium Brands, los problemas en el tercer trimestre de 2019 por la fiebre porcina se prevé, o sea, durante el inicio de 2019, ¿creéis que va a tener un impacto sobre el fondo esta posible crisis que se ha visto en la cotización de la empresa? El tema de la fiebre porcina lleva pasando un año más o menos. Más o menos por lo que hemos investigado, esperamos que durante 2020 esté resuelto el tema y con eso los márgenes vuelvan un poco más a niveles normales. Con el tema de la primera fase del acuerdo comercial, se les eliminará bastante de los problemas que estaban teniendo. Entonces, al final, Premium Brands la evaluamos a 5 años y ese tipo de factores son irrelevantes. Me acuerdo que la primera vez que compramos, en 2015, era porque venía del 2014 de una situación también de un poco de volatilidad en materias primas, acababan de abrir una fábrica grande, no estaba al 100% de capacidad y eso tenía presión en los márgenes. Pues durante un año y medio, 2 años, estuvieron baratas las acciones y luego se multiplicaron por 4. Pues ahora, si con el plan estratégico que tienen a 4 años lo cumplen, pensamos que vale 3 veces más la compañía. Y repito, es un muy buen negocio. Tienen mucho crecimiento, incluso con esos problemas están creciendo orgánicamente al 6.
en un sector muy maduro como es el de la comida. Las empresas del sector tradicional de comida, en los segmentos que ellos compiten contra Nestlé, Kraft, Hormel, Tyson, Conagra, todas esas empresas están teniendo crecimiento cero o de crecimiento. Y que Premium Brands esté creciendo entre el 5 y el 10% anual, dice mucho de un sector maduro. Y eso, antes o después, acabará siendo premiado. Ahora sí, tienes la nube por encima de la fiebre porcina y todo esto, pero eso al final acaba pasando. Y el momento de invertir en esas compañías, pues es cuando están baratas y cuando existe la oportunidad por esa serie de factores. ¿Valoráis comprar más MTI al precio actual? Hombre, tampoco solemos dar update así tan al detalle, pero está barata, o sea, y va a seguir siendo una de las principales posiciones. O sea, de nuevo, mm, no os centréis tanto en el corto plazo. Yo se lo repito mucho a los inversores, de verdad. Yo sé que es difícil para una persona sin muchos conocimientos financieros avanzados decirle, oye, pues modela MTI o lo que sea, pero si tú tomas una calculadora de interés compuesto y dices, bueno, MTI este año va a generar unos 5 dólares canadienses de free cash flow. Mira el crecimiento que lleva los años anteriores y que eso puede seguir replicando en los próximos años. Y le vas poniendo de media entre un 10 y un 15 al año. Al cabo del quinto año acabas con entre 8 y 10 dólares de beneficio o free cash flow por acción. ¿A qué múltiplo deberíamos valorar eso? Pues hombre, eh, un PER de 15 es la media histórica de la bolsa, es un negocio también que lo hace bien en una crisis, tiene todas las características deseables que te diría Warren Buffett, pues PER 15 a 8 dólares te sale 120 de valoración, está a 60, pues doblar a 5 años equivale a un rendimiento del 15% anual. Por eso, si realmente uno empieza a pensar a largo plazo, por eso recomendamos lo de los 5 años de inversión, porque nosotros también evaluamos las compañías a 5 años, pero puede pasar como lo que decíamos antes de Moody's, que lo que esperábamos ganar en 5 años lo hagamos en uno. Entonces, pues, tenemos que vender y buscar algo nuevo. Hay otras veces que vamos a vender porque vemos riesgos o la situación que sea. Pero cuando uno ya empieza a tener esa visión, la volatilidad de mercado se vuelve irrelevante. O sea, da igual lo que pase el mes que viene, dentro de 6 meses, me da igual si gana Trump, si no vuelve a ser reelegido, si hace el acuerdo comercial, si no le hace, que si uno invierte en situaciones como MTI, como Premium Brands, Humanis, Devoteam, Airlease o AirCap, es prácticamente irrelevante. Le puede afectar décima arriba, décima abajo el rendimiento que tenga esos factores, pero y también es irrelevante el nivel en el que esté el mercado, porque ya de por sí las estás comprando a múltiplos muy atractivos. Entonces, de esa forma vas a ganar dinero. Pero, y lo sé, o sea, porque a mí me pasaba también cuando empecé a invertir, que es difícil pensar a largo plazo, pero al final es la única guía que te queda. O sea, como realmente como inversores en bolsa o en value, es a lo único que tiene donde agarrarse la gente para realmente tener éxito, empezar a pensar a largo plazo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alejandro. De hecho, esta última reflexión me parece que es ideal para dejarlo ahí, ¿no? Y que la gente también pues valore un poco también lo que has comentado. Sin más, vamos a finalizar ahora, pero el resto de preguntas las daremos respuesta a través del foro. Y bueno, de nuevo agradecerte tu tiempo y tu disposición para ponerte en contacto con tus seguidores dentro de Rankia y bueno, a través de YouTube también, y por la labor que haces en cuanto a divulgar pues, conocimientos, la educación financiera en general, ¿no? Vale, Samuel, pues muchas gracias y como siempre, gracias a todo el mundo por haber asistido, que de verdad, lo que decíamos en la carta anual, nunca imaginamos, o sea, ni el mejor de mis sueños, que True Value tendría tanto apoyo, que tantos inversores se sumarían al proyecto y al final, pues eso, no podemos estar más que agradecidos de todas las personas que han venido. Muy bien, pues muchas gracias y nada, esperamos volver a contar contigo para que nos presentes ya cuando esté lanzado el nuevo fondo y así presentarlo también en Rankia. Muchas Vale, gracias. estupendo. Vale, Samuel, estamos en contacto. Un abrazo, adiós, adiós. Hasta luego.